Buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de generación de potencias. Eh, este es el segundo encuentro telemático, multimodal, en el cual vamos digamos, a retomar lo que son las plantas, en este caso de vapor. Fíjate que habían hablado nosotros de lo que eran en la primera, digamos, en el primer encuentro, lo que eran las plantas hidroeléctricas, ¿no? Ya eso se evaluó. Y habíamos dicho que las plantas hidroeléctricas funcionaban y su fuente, digamos, de potencia era el agua por gravedad, ¿no? Que se represaba en un embalse y se hacía salir por unas tuberías de un diámetro de 7.5 a 8 metros de diámetro, y esto producía aproximadamente un caudal de 600.000 litros por segundo. Entonces, visto esto, vamos nosotros ahora a partir de lo que son ciclos de potencia de vapor, que eso pertenece a la unidad 2, o vamos a hablar, mejor dicho, de lo que es las plantas de vapor. Fíjate que nosotros habían hablado en el primer encuentro que las plantas auxiliares o las plantas que estaban, digamos, que alimentaban el anillo nacional en determinadas horas picos, eran las plantas de vapor. Me explico. Si yo tengo un consumo, ¿sí? Un consumo de, digamos, de 8.000 vatios, pero cuando llega la hora pico, que son de las 7 hasta las 11 de la noche, ese consumo se dispara a 6.000 o 7.000 vatios. Pues entonces ahí entra, bueno, estoy exagerando, 4.000 vatios, megavatios, a 4.000 megavatios, corrijo, megavatios, se dispara. Entonces ahí entran las plantas de vapor. Generalmente habíamos dicho que estaba Planta Centro, estaba en el Bene Maracaibo también, no sé si ahorita le cambiaron el nombre. Y este, entonces vamos a hablar hoy de esas plantas de vapor, cómo es el funcionamiento. Fíjate que es un aspecto fundamental y esas plantas de vapor tienen que ver con el ciclo de potencia de vapor. Vamos a hablar aspectos fundamentales de lo que son los ciclos eh, este, termodinámicos de potencia de vapor, ciclos de Carnot, ciclo Rankine, efectos de la presión y temperatura en los ciclos Rankine, divergencia entre los ciclos reales y ciclo ideal, ciclo Rankine con recalentamiento, ciclo Rankine con regeneración, cogeneración, ciclos combinados, gas de vapor, ciclo de vapor binario. Vamos a hablar, entonces vamos a comenzar a establecer en este apartado un material que bajé, y vamos a hablar de los ciclos de vapor. Sí, las plantas de potencia de vapor de agua trabajan fundamentalmente con el mismo ciclo básico Rankine, tanto en el suministro de energía, tanto el suministro de energía viene de la combustión de combustibles fósiles, carbono, gas o petróleo, sí, como si provienen, como si provienen de como si provienen de un proceso de fisión en un reactor nuclear. Fíjense una cosa aquí importante, ¿no? Ellos provienen o su fuente de energía un combustible fósil, o como si provienen de un proceso de fusión nuclear. Les explico. En las plantas de vapor, las que son por un combustible fósil, aquí la planta centro trabajaba con el coque, que era un derivado o el último derivado del petróleo. Antes eran de carbón, ahora últimamente que supe, perdón, que me enteré, estaban trabajando con coque, que era el último derivado del petróleo, porque era mucho más económico, ¿sí? Era más económico, digamos, utilizar ese combustible, incluso más económico que el carbón que estaban utilizando. Ahora bien, cuando hablo de que también pueden ser por fusión nuclear, son plantas nucleares, porque las dos parten del mismo principio. Las dos trabajan con vapor sobrecalentado. Y para producir ese vapor sobrecalentado necesitamos o bien sea una caldera que trabaje con un combustible fósil, o bien sea no digamos una caldera, pero
si una reacción nuclear que me caliente el agua y me produzca un vapor sobrecalentado. Entonces las plantas, si me hacen una pregunta, yo hago una pregunta en el examen, ¿las plantas nucleares también son plantas de vapor? Entonces la respuesta es sí. Sí, porque la fuente de potencia acá es el vapor del agua. Fíjate que la fuente de potencia en la primera, en la primera, digamos, la fuente de potencia en la primera, en el primer tema, que fueron plantas hidroeléctricas, el agua, el fluido, el agua como tal. Aquí es el vapor de agua sobrecalentado. Entonces, dice, el ciclo de vapor de agua se diferencia de los ciclos de potencia de gas debido que en alguna parte de los procesos del ciclo se hayan presente tanto la fase líquida como la fase de vapor. Un ciclo de potencia eléctrico moderno a gran escala resulta bastante complicado en cuanto a los flujos de masa y energía. Para simplificar la naturaleza de estos ciclos se estudian en profundidad tomando modelos sencillos. La ventaja que presentan estos modelos es que proporcionan información cualitativa importante sobre la mayoría de los parámetros que afectan al funcionamiento de los ciclos de su conjunto, reforzándose con práctica de laboratorio donde se obtienen experiencias reales de la operación de estos sistemas, mejorando la compresión de las plantas de potencia de vapor bajo los principios del ciclo Rankine. En los textos clásicos que existen temas relacionados donde se pueden encontrar análisis más amplios de los ciclos de potencia de vapor. Entonces, fíjese que vamos a avanzar un poquito aquí y vamos a hablar de los aspectos fundamentales de los ciclos termodinámicos de potencias de vapor. Dice, los procesos que regresan a su estado inicial reciben el nombre de procesos cíclicos. Es decir, que en los procesos de vapor generalmente, con una planta de vapor deben ser procesos cíclicos. Me explico. Generalmente, ¿qué tenemos? Una caldera que toma agua en estado líquido. Se- este, Esa caldera por lo general es agua tubular, es decir, el vapor que se va a generar el vapor que se va a generar va por dentro de los tubos, porque está la pirotubular, que es al revés, el vapor se genera, cuando hablo de pirotubular es que la llama va por dentro del tubo y el vapor se genera por fuera del tubo. Esta es agua tubular. Entonces el agua tubular, en esa caldera se genera un vapor sobrecalentado, la cual va a entrar a una turbina y esta turbina es un elemento mecánico que transforma precisamente la potencia de ese vapor sobrecalentado en una energía mecánica rotacional que está anclada a un generador para generar energía eléctrica. Pero este vapor, cuando sale de la turbina, que es sobrecalentado, sale de la turbina, ¿verdad? Como vapor saturado. Entra a un condensador donde se condensa y se convierte nuevamente el agua a su fase líquida y cuando sale del condensador este es jalado por una bomba que lo retorna a la caldera en estado líquido para que se genere un ciclo, ¿sí? Fíjate que entonces dice los procesos eh, que regresan a su estado inicial reciben el nombre de procesos cíclicos. Los procesos individuales que constituyen los elementos del proceso cíclico varían y dependen de la cantidad de la aplicación en particular. Un ciclo ideal de potencia que utilice vapor de agua se compone de procesos de transferencia de calor a presión constante, ¿sí? Y dice hacia el flujo de trabajo en el generador de vapor y desde el fluido de trabajo en el condensador. Esto es lo que le estaba explicando básicamente ahorita de cómo funciona una termoeléctrica, que era un ciclo. Y fíjate que en Planta Centro, en la cual tuve oportunidad de estar este, en una oportunidad de mi vida como estudiante de ingeniería, tuve la oportunidad de hacer un recorrido completamente por Planta Centro. Y en Planta Centro, este, el-
sistema de enfriamiento que utiliza el condensador para, una vez que abandona el vapor, el vapor saturado sale de la turbina, el agua que utiliza es el agua del mar. Por eso es que Plantación está pegada a Puerto Cabello. Imagínate que generalmente este tipo de termoeléctricas se deben de construir al lado del mar por eso. Porque esa agua, esa masa de agua que se utiliza para la condensación del vapor saturado es precisamente la del mar. Luego esta sale, hace el proceso y sale de nuevo. Bueno, la máquina ideal de ionización por chispa se compone de procesos adiabáticos y de volumen constante. Dice el combustible, bueno, esto está explicando cómo funciona, no me va a quedar mucho allí. Dice, estas son ecuaciones, aunque yo lo quiero. Ajá. Vamos a hablar de algo importante. Estas son ecuaciones, algunas demostraciones de lo que son aspectos generales, pero vamos a hablar de algo importante por acá, que son los ciclos de vapor. Como introducción al tema de los ciclos de vapor, es necesario tener presente distintos aspectos tratados con anterioridad en termodinámica. Por eso es que es muy importante, antes, previo a esta materia, haber visto termodinámica, relacionados con el ciclo de Carnot, debido a su utilización como ciclo de referencia para evaluar el desempeño de otros ciclos y en particular al ciclo de potencia de vapor Rankine, haciendo las comparaciones correspondientes para así lograr caracterizar el funcionamiento de una máquina térmica bajo el esquema de ciclos termodinámicos. Entonces, fíjate que el ciclo de vapor está muy atado al ciclo de Carnot. Eso lo vieron en su curso de termodinámica. No voy a profundizar allí. Ciclo de potencia, pero sí, digamos, lo vamos a enunciar. El ciclo de potencia de vapor de Carnot existen diversos ciclos teóricos compuestos por procesos, digamos, internamente reversibles. Fíjate que reversibles que pueden tomar el mismo camino, o sea, el camino que tomaron de ida lo pueden tomar de venida, ¿no? A diferencia de los procesos irreversibles que no pueden hacer eso. Uno de ellos es el denominado ciclo de Carnot. Quiere decir que si es reversible puede tomar el mismo camino, el mismo de ida es el mismo de venida, que puede funcionar como un sistema cerrado o como un sistema de flujo en régimen estacionario. Dice, el mismo está compuesto por dos procesos isotérmicos e internamente reversibles y dos procesos adiabáticos e internamente reversibles. Si en varias etapas del ciclo el fluido de trabajo aparece en las fases líquidas y vapor, el diagrama TC del ciclo de vapor presentado en la figura 1 será analógico al ciclo de Carnot. Esto es lo que yo le explicaba. Caldera, sale, por acá sale el líquido sobrecalentado, dentro de la turbina, acaba de entrar la turbina como vapor saturado, sale, perdón, como vapor sobrecalentado, sale como vapor saturado, se condensa, entra. Bueno, fíjate que en este caso, hay veces se utiliza un compresor, ¿sí? Y el compresor es para, digamos, bueno, un compresor no, aquí debería haber como una especie también de bomba, pero el compresor a veces se utiliza como para aprovechar la eficiencia más del sistema, ¿no? Ok, entonces fíjate, vamos a leer aquí, de todas maneras. De uno a dos, dice lo siguiente, dice, vamos a leer aquí. Esta puede resumirse en la siguiente secuencia de procesos. Diagrama de una máquina térmica Carnot. Dice de 1 a 2, ¿sí? A la presión, a la presión alta del estado, uno se comunica calor a presión constante y la temperatura es constante hasta que el agua se encuentra como vapor saturado. ¿Sí? De 1 a 2. De 2 a 3, una expansión adiabática, ¿sí? E internamente reversible del flujo de trabajo en la turbina hasta que alcanza la temperatura inferior TV en el estado 3. De 3 a 4, el vapor húmedo que sale de la turbina se condensa parcialmente a presión constante y temperatura constante hasta el estado 4, cediendo calor. O sea, libera calor porque se está condensando. Y de 4 a 1 nuevamente, que es donde entra el compresor, se comprime isoentrópicamente el vapor de agua
húmedo que se encuentra en el estado 4 hasta el estado 1 para convertirlo en líquido saturado o líquido. El rendimiento térmico del ciclo de Carnot es el máximo posible bajo las condiciones a las cuales esté operando, pero algunos de estos procesos son inviables, provocando serias restricciones para ser considerado útil en términos prácticos. Entre estos procesos se encuentran, número uno, la compresión de fluido de trabajo en condiciones bifásicas, como lo exige el proceso 4.1. Para determinar la calidad del estado 4 es necesario un control muy preciso del proceso de condensación y el proceso de expansión de la turbina en vapor húmedo provocado por la formación de gotas que impactan a alta velocidad y presión de álabes en la turbina, provocando una erosión, destrucción de los álabes. Fíjate que aquí se produce erosión y cuando estamos hablando en las hidroeléctricas en los álabes se produce es gravitación, ¿no? Que es el choque por el agua, que es la erosión, que es el choque por el vapor. El rendimiento del ciclo se ve afectado seriamente por las temperaturas máximas debido a las limitaciones dentro de la zona de saturación, disminuyendo el contenido energético del fluido de trabajo a medida que se incrementa la temperatura. Fíjate que ya hablamos del ciclo de Carnot, hicimos un análisis del ciclo de Carnot. Vamos ahora a ver el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es una modificación, fíjate, del ciclo de Carnot. Esto con el fin de mejorar el sistema térmico, corrigiendo los problemas que este produce. Entre las modificaciones están, primero, fíjate, vamos a ver qué se le anexa aquí. Primero, de 4.1 se lleva a cabo de manera que el vapor húmedo expandido en la turbina se condense por completo hasta el estado líquido saturado a presión de salida de la turbina. O sea, vamos a buscar aquí de 4 a 1. De 4 a 1 es este, ¿sí? Ahora, proceso de compresión proceso de compresión de 1 a 2 se realiza ahora mediante una bomba de líquido que eleva isoentrópicamente la presión del líquido que sale del condensador a la presión deseada para el proceso 2 y 3. Para el proceso 2 y 3, que vendría siendo este, de 2 a 3. Entonces fíjate que aquí lo que se está colocando es una bomba, no un compresor. Fíjate que el compresor en este caso desaparece. ¿Sí? Durante el proceso 2 y 3 se sobrecalienta el fluido hasta una temperatura que es como frecuencia superior a la temperatura crítica. Se consideran todas estas modificaciones para lograr un modelo práctico de un ciclo de planta de potencia de vapor, ¿sí? Estaremos en presencia del ciclo Rankine. A continuación se realiza una descripción de los componentes del ciclo y el comportamiento termodinámico registrado en el diagrama TC. Entonces, fíjate que aquí se cambia prácticamente lo que es el compresor por una bomba, ¿sí? Fíjate que la diferencia es que aquí está la caldera de la turbina, pero aquí se sustituye por una bomba, ¿ok? Y aquí hay un sobrecalentamiento, o sea, se coloca un banco de resistencia para que entre más eficientemente a la turbina. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es efecto de la presión y la temperatura en el ciclo Rankine, ¿sí? La idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar, fíjate, efecto de la presión y de la temperatura en el ciclo Rankine. La idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la misma, aumentar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo de la caldera o disminuir la temperatura promedio a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. En general, un ciclo, en general, en un ciclo, cualquier modificación que produzca un aumento de área encerrada por el ciclo sin modificar la cantidad energética suministrada, QSUM, ha de aumentar el rendimiento puesto que en un aumento de área encerrada por el ciclo significa un aumento W del trabajo neto, por lo que es necesario aumentar o sea, lo que les vengo diciendo aquí a manera esquemática es que en el ciclo Rankine
A diferenciamente del ciclo Carnot, que tiene un compresor, el compresor se sustituye por una bomba, pero aparte se sobrecalienta, se le coloca un banco de resistencia después de la caldera para que se mantenga ese sobrecalentamiento del vapor y no se pierda esa potencia al entrar o sea, porque si sale la caldera, el recorrido que hace, a pesar de que tiene su tubería aislada y todo eso, se pierde en cantidad de calor importante. Entonces lo que hace es sobrecalentarse a la salida para que cuando llegue a la turbina, pues no tenga ninguna pérdida a la entrada de la turbina. Y entonces lo que nosotros queremos en todo este ciclo de vapor es que en la turbina no se aprovechar, digamos, la mayor potencia del vapor en la turbina. Eso es lo que queremos. Por eso es que entonces el ciclo Rankine es una mejora del ciclo de Carnot y bastante mejora. Ahora bien, vamos por aquí abajito. Efectos de la presión y la temperatura en el ciclo Rankine. Vamos a ver qué efectos producen. La idea básica detrás de todas las modificaciones para incrementar la eficiencia térmica de un ciclo de potencia es la misma: aumentar la temperatura promedio a la que el calor se transfiere al fluido de trabajo de la caldera o disminuir la temperatura promedio que, que el calor a la que el calor se rechaza, perdón, a la que el calor se rechaza del fluido de trabajo en el condensador. En general, un ciclo cualquiera, bueno, esto ya lo habíamos discutido. Vamos a ver aquí más abajo. Ajá, incremento de la presión de la temperatura, incremento de la presión de la caldera. Otra manera de aumentar la temperatura promedio durante el proceso de adición de calor es incrementar la presión de operación de la caldera, elevando la temperatura de ebullición. Esto, esto a su vez incrementa la temperatura promedio a la que se añade calor al vapor. Eso es lo que estamos hablando, que para eso se colocan dentro del ciclo, que ya lo vimos por acá arriba, perdón. Unas, se sobrecalienta, trae unas resistencias. Ajá. Vamos a ver sobre calentamiento de vapor a altas temperaturas. Es posible elevar la temperatura promedio a la que se añade calor al vapor sin aumentar la presión de la caldera. Y es con el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, logrando un incremento en el trabajo de la turbina. Entonces, fíjense que vamos a ver una cosa acá, este, que eso es lo que sigue el ciclo ranking, o sea, sobrecalente, que ese vapor de entre lo más eficiente a la caldera. Vamos a ver la divergencia, vamos a hablar de lo que es la divergencia entre un ciclo real e ideal. Cuando hablamos del ciclo real, termodinámicamente estamos diciendo un ciclo que tiene pérdidas, ¿sí? Un ejemplo, cuando en termodinámica se estudian los motores de ciclo Otto y de ciclo ICE, estos motores en realidad pierden casi el 60% de su calor emitido. O sea, casi el 60% de su energía lo pierden en calor. Pero si nosotros lo estudiamos en un ciclo termodinámico, un ciclo Otto, un ciclo diésel, vamos a ver que lo estudiamos de manera ideal, procurando de que estas pérdidas sean la mínima. Entonces, divergencia entre un ciclo, y la palabra divergencia o convergencia, divergencia es que, bueno, puede tender a un valor que no se conoce, infinito, ¿ok? Y convergencia a un valor conocido. Entonces, vamos a ver la divergencia entre un ciclo real, un valor desconocido real y un valor desconocido ideal. El ciclo de potencia de vapor real difiere de un ciclo Rankine ideal debido a las irreversibles, irreversibilidades, perdón, en diversos componentes, la fricción de fluido y las pérdidas de calor indeseables hacia los alrededores. Son las dos fuentes más comunes de irreversibilidades, perdón, como lo muestra el diagrama TS de la figura 1.7 y 1.8, los que le venía diciendo. En un ciclo termodinámico, bien sea un ciclo de Carnot o un ciclo Rankine, aquí un ciclo de Carnot o un ciclo Rankine,
Se pierde muchísima energía por calor o por la misma fricción, ¿sí? En este caso, cuando viaja lo que es cuando viaja digamos, el vapor de agua sobre las tuberías, la fricción que produce con las paredes, entre el vapor y las paredes del tubo, también genera pérdida. Entonces, pérdidas por fricción, precisamente la que estábamos hablando. La fricción del fluido ocasiona caídas de presión en la caldera, el condensador y las tuberías entre los diversos componentes. Para compensar las caídas en las presiones se requiere presiones más altas en el bombeo del agua. ¿Ok? Pérdidas de calor. Otra fuente importante, irreversible, porque no se pueden recuperar, es la pérdida de calor del vapor por los alrededores cuando éste circula por varios componentes. Por decir, si ustedes se ponen y van a la termoeléctrica, este, van a Plantacentro, que es prácticamente una de las termoeléctricas más grandes que tiene Venezuela, se van a dar cuenta que las tuberías, por decir, donde está la caldera, hasta donde está la turbina, siempre hay veces un recorrido de 50, 60, 80 metros. Entonces, a pesar de que están heladas, ellos pierden igualmente calor. Y dice irreversibilidades en las bombas y turbinas. Fíjate que las propias bombas, por el efecto de gravitación, por el efecto de erosión, pierden o van a perder en este caso también van a tener importantes pérdidas o van a representar importantes pérdidas para el sistema. Dicen las turbinas y las bombas existen variaciones de entropía entre la entrada y la salida, originando la disminución en el trabajo entregado por la turbina y el incremento del trabajo. Es decir, cuando hablan de entropía, el estado de desorden del sistema, quiere decir que el vapor allí es muy disperso y tiende a tener bastantes pérdidas dentro del sistema. Fíjate que están nombrando por acá la palabra entropía, dice, originando la disminución del trabajo entregado a la turbina, incrementando la turbina y la bomba de versión. Ah, ¿vio? Dice, en las turbinas y la bomba existen variaciones de entropía, o sea, que es bastante desordenado el sistema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Fíjate, el ciclo Rankin, fíjate que aún el ciclo Rankin lo podemos mejorar mucho, o el ciclo de vapor. ¿Por qué? Porque fíjate que ¿qué es lo que hace? Sale el vapor por acá, dentro de la turbina de alta presión, esa turbina, ese vapor es aprovechado, se vuelve a circular por la caldera, recupera calor, vuelve a salir y sale a la turbina de baja presión. ¿Ok? Quiere decir que este la mantiene en la de alta, pero cuando lo abandona, ¿verdad? Este sale y entra a la turbina de baja presión, aprovechando esa potencia. Luego sale al condensador, se condensa, va a la bomba y vuelve a regresar a la turbina. Fíjate que esto es un ciclo Rankine con recalentamiento. Lo que se busca es aprovechar al máximo esa potencia de vapor. Entonces se crea una turbina de alta presión y una turbina de baja que se aprovecha esa misma línea de vapor. Entonces sale de aquí, le entra la turbina de alta, es la pérdida que tuvo aquí, sale el vapor, se recalienta, vuelve a ingresar a la turbina de baja y ahí sí vuelve, se condensa, pasa por la bomba y se vuelve a entregar a la caldera. Entonces en el ciclo con recalentamiento el vapor no se expande por completo en una sola etapa, hasta la presión del condensador. Es decir, este entra en dos etapas, porque entra aquí, se recalienta un poquito, vuelve a ingresar a la turbina y ahí sigue entra el condensador. A continuación, ¿sí? Entonces luego se expande parcialmente, el vapor se extrae de la turbina y se recalienta a presión constante. A continuación se lo devuelve a la turbina para su expansión posterior hasta la presión de salida. Se puede considerar que la turbina está constituida por dos etapas, una de alta, lo que está aplicando, y otra de baja presión, como se muestra en esa figura número 9. Dice unas consideraciones generales, ¿no? Dice, para responder a las crecientes demandas de potencia, la presión de operación de las calderas han ido incrementándose de manera de elevar las ganancias térmicas al incrementar la temperatura de entrada de la caldera por efectos de presión, disminuyendo el calor transferido al fluido de trabajo. Sin embargo, el aumento de la presión
en la caldera origina la disminución de la calidad de vapor de agua que sale de la turbina, como se observa en el TC. La temperatura tras el recalentamiento es generalmente igual o algo inferior a la temperatura de entrada en la primera etapa de la turbina. Dice, el máximo rendimiento térmico del ciclo ideal con recalentamiento se obtiene cuando el cociente de la presión de salida y la entrada en una turbina de alta presión se encuentra entre 0,15 y 0,35. ¿Sí? Entonces vamos a estar pendientes con esto. La temperatura promedio durante el proceso de recalentamiento puede incrementarse si se aumenta el número de etapas de la expansión y recalentamiento. Sin embargo, el uso de más de dos etapas de recalentamiento no es práctico. O sea que tener dos etapas de recalentamiento es imposible porque ya entonces comienza a generar problemas dentro del sistema. El uso de más de dos etapas de recalentamiento no es práctico. La ganancia en la eficiencia es tan pequeña que no se justifica el costo y la complejidad adicional. O sea, ¿qué pasa si yo meto una tercera etapa de recalentamiento? Pues que ese va a ser un gasto adicional, tanto más, digamos, en inversión de, de maquinaria y de materiales para poder instalar ese tercer ciclo de recalentamiento, pero la eficiencia que va a aportar es muy pequeña. Entonces, por eso que generalmente se hace una sola etapa de recalentamiento, porque dice que más de dos etapas, o sea, máximo dos. Hay veces es mejor recomendable una sola etapa, porque ya dos o tres, pues ya comienza, genera muchos costos y no es viable la eficiencia que, que genera muy poca. Fíjate que vimos ranking, ciclo ranking con recalentamiento, ahora ciclo ranking con regeneración. El ciclo ranking regenerativo constituye, el ciclo regenerativo constituye en extraer parte del vapor expandido en la turbina y utilizarlo para suministrar calor al fluido de trabajo, aumentando su temperatura antes de pasar por fuente principal de calor de la caldera a una presión determinada. Existen dos tipos de calentadores, uno denominado calentador abierto o de contacto directo y calentador cerrado o cambiador de calor o intercambiador de calor, perdón, de carza y tubos, ¿ok? Y ciclo Rankine con calentadores abiertos. En el caso ideal, se ajustan los fluidos másicos, las corrientes que entran al calentador, de manera que el resultado de la mezcla a la salida del calentador será líquido saturado a una presión determinada. Las presiones de entrada deben de ser iguales, pero que no produzcan retornos indeseables en la línea de las turbinas. Entonces aquí más o menos se ve caldera, la turbina, calentador de agua de la alimentación, tiene una bomba de condensado y una bomba de alimentación. Entonces sale por aquí, dentro de la turbina, luego entra el condensador, dentro de una primera bomba, se inyecta el calentador de agua, luego ese calentador de agua la inyecta una bomba que está diseñada para recibir agua caliente y aquí lo que se hace es que como ya llega caliente la caldera, lo que hace es que la caldera la eleva un poco más de temperatura y la inyecta como vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bueno, yo creo que este, vamos a ver sistemas eh, ciclo de potencia de vapores alternos, que son los sistemas de cogeneración. Los ciclos, fíjate que son un sistema de cogeneración. Dice los ciclos analizados hasta ahora, el único propósito es convertir parte del calor transferido al fluido de trabajo en trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los ciclos de vapor buscan aprovechar al máximo la potencia del vapor. Dice, la cogeneración establece la producción de más de una forma útil de energía, como calor de proceso y energía eléctrica, a partir de la misma fuente de energía. Entonces, fíjate que este sistema ya se le comienzan a meter válvulas de expansión. Sale la caldera, dentro de la turbina, que hay una válvula de expansión que se aprovecha parte de este vapor y entra a un calentador de proceso. El vapor que sale de la turbina, uno sale para el condensador, pero otro sale para el calentador de proceso. Se inyecta una bomba
Y fíjate que cuando llega aquí, pues va a llegar parte, digamos, de ese vapor a la caldera. Entonces se aprovecha aún más esa eficiencia en los sistemas de cogeneración. Bueno, bien, hablar un poquito de los ciclos de bombeo. Voy a dejarlo hasta acá por razones de tiempo. Si un ciclo de bombeo, ¿sí? Un ciclo de bombeo no, un ciclo combinado, corrijo, un ciclo combinado de potencia. Un ciclo de potencia combinado es un ciclo basado en el acoplamiento de dos ciclos de potencia diferentes, de modo que el calor residual de un ciclo sea utilizado en otro, parcial o totalmente, como fuente térmica. Este ciclo combinado consiste en la utilización de un ciclo de turbinas de gas Brayton. Este es un ciclo de potencia cuyo fluido de trabajo es la mezcla de aire y combustible, la cual se estudiará más adelante como ciclo superior, como un ciclo de turbina de vapor Rankine. Un ciclo superior es aquel cuyo calor residual tiene una temperatura que está por encima de la temperatura máxima del segundo ciclo, como se muestra en la figura. Entonces, fíjate que, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo aquí, fíjate, un compresor, aquí tengo un ciclo de gas combinado con un ciclo de vapor. Entonces se está aprovechando la pérdida de calor de uno que emite uno, se aprovecha en el otro. Entonces, de esta manera es muy común ver ciclos de gas con ciclos de vapor. ¿Por qué? Porque la pérdida de calor de uno es aprovechada para el otro. ¿Vio? Entonces, por lo menos en este caso, la pérdida de calor del ciclo de vapor la aprovecha en este intercambiador de calor el ciclo de gas. ¿Ok? La aprovecha el ciclo de gas. Bueno, muchachos, por ahora yo creo que por hoy ya no hemos tocado los puntos más importantes que tenía para este segundo módulo. Estoy tratando de corregir las pruebas que en su momento este fin de semana le haré de llegar la nota. Y esta es la guía que va para el tema 2. Hay unas cositas por allí, pero un material posterior a este que voy a dar, voy a filtrar lo que voy a sacar de esta guía para que tengan más preciso. Nos vamos a enfocar más que todo acá en plata de potencia, no tanto a los cálculos, porque los cálculos ya los hicimos en termodinámica. Nos vamos a enfocar más que todo al funcionamiento, como ya lo vimos en la primera, que vimos plantas hidráulicas. En esta unidad nos vamos a abocar al funcionamiento de las plantas de vapor. Bueno, muchachos, no me queda que restarles el mayor de los éxitos en este módulo 2, esperando que, bueno, haya sido de su agrado la clase. Cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber por la plataforma o por vía WhatsApp. Que tengan una feliz y bendecida tarde y estamos en contacto.